otra perspectiva, cuando quiera. Excelentísimos señores académicos, excelentísima señora académica, estimadas autoridades, estimado público. ¿Quién? Santiago Ramón y Cajal, aragonés occidental del río Aragón, limítrofe con Navarra y del río Valle, en los mayos arreglos. Ramón y Cajal, que aprendió a hablar el aragonés paturro de Valpalmas, Zaragoza, y él, ayerbense, para no ser forastero de niño, con sus compañeros de juegos y diablunas. ¿Por quién? Por Antonio, el que les habla, aragonés oriental de la comarca de la Litera, cuencas del Noguera Ribagorzano y del Cinca, hablante del ribagorzano, que aprendió el castellano y el catalán de niño. Mi perspectiva hacia Ramón y Cajal es desde la perspectiva de un aragonés que conoce por nacencia y presencia estos pasajes y paisanajes de Santiaguet, escuchados por tradición oral de niño, el entorno familiar, el entorno del pueblo y también tradición escrita. No podría dar esta perspectiva si no citara a estos personajes históricos que están en un radio de acción menor a 50 kilómetros del pueblo donde yo nací, San Esteban de Litera, Santistara de Litera, en Ribagorzano, materno mío. El primero, el humanista Miguel Servet, Villanueva de Sigena, en ese monasterio que tiene bienes usurpados por una comunidad vecina. Servet y la ciencia, Servet y Cajal. El escritor y pensador Baltasar Gracián, que tertuliaba con la priora del monasterio de Caspas, doña Ana Abarca de Bolea, que escribió uno de los primeros villancicos en aragonés. Gracián, relacionado con Huesca, Cajal, Gracián, y Graus, el pueblo donde se hizo mozo Joaquín Costa. Y con esto tengo a mi vecino de nacencia, Joaquín Costa Martínez, regeneracionista como Santiago Ramón y Cajal, correligionario hasta 1907 en el Partido Republicano, nacido en Monzón, Río Cinca, y alimentado en Graus. También muy vecino a mi pueblo, a Zanuy, Font Codera, el creador de la Escuela Arabista Española. Y cómo no, ¿de dónde salió cansado Ramón y Cajal?
de los escolapios de Jaca. Limítrofe a mi pueblo, Peralta de la Sal. San José de Calasanz, patrono de los maestros, gran educador con las escuelas pías. Esos escolapios de Peralta, los flanes, los frailes, están en Cajal. Cajal, a pesar de que en sus recuerdos de mi vida no pudo con el padre Jacinto y el padre Jacinto con él, dijo que en todas las familias hay alguien que se excede, diciendo a los escolapios de Jaca, cuando el colegio estaba en ese centro comercial que es hoy, y que Cajal, como a su padre, un tío suyo, le debía un dinero, pues el chico vive, da clases en los escolapios y al lado de la muralla está mi hermano y le pago la pensión. Dice que pasó más hambre, el pobrecito Cajal. Pues bien, esos escolapios que me recuerdan los escolapios donde estudió Arturo Barea en Madrid. Cómo la Orden de San José de Calasanz creó ese gran colegio escolapio que desapareció por una bomba en la Guerra Civil Española. Y también cerca de mi pueblo, en Barbastro, José María Escrivá de Balaguer. José María Escrivá de Balaguer y Cajal, más bien, una vez muerto Cajal, Santiago Ramón y Cajal y Alvareda, el director del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que dejó poco a poco caerse por inanición el Instituto Cajal y la Escuela Cajal. Por eso las perspectivas hacia Cajal son múltiples. Y lo que pretendo es hacer una revisión desde mi propio ser aragonés, pero de un aragonés residente en Extremadura desde 1974. Noviembre, diciembre, un grupo revolucionario ensayando teatro, La Mandrada. Así empecé yo a trabajar en Extremadura. El grupo en el teatrillo y yo en el piso de arriba, buscando documentación de mi dialecto para mi tesis doctoral. Y ellos, según iba uno, se callaban. Según iba, seguían ensayando. Estaban preparando la transición. Estaban esperando a que alguien se durmiera. Por fin, al año siguiente, se durmió. Creo que puedo analizar a Santiago Ramón y Cajal desde mi doble regionalidad. Una forjada en Lérida y Madrid y otra forjada en Extremadura, donde no he dejado la mancera del arado en favor de la cultura española. El sitio donde estamos fue Colegio Libre Santana y en la República, en 1933, con apoyo del ayuntamiento, y ahí están las actas de este ayuntamiento, se convirtió en Instituto de Enseñanza Secundaria. Segunda República, un instituto en el que han tenido cobijo muchos depurados después de la Guerra Civil Española. Andrés León Maroto fue profesor del Instituto Escuela y director de la residencia de la Ciudad Universitaria, depurado.
expediente consta: trasladado fuera de la provincia, no pudiendo solicitar vacantes en un periodo de 5 años, e inhabilitación para ocupar cargos directivos y de confianza. Fue profesor en este solar, en este centro, hoy Centro Nacional de la Universidad a Distancia. Otro depurado, Vicente Sos Bainat, discípulo de Hernández Pacheco, otra persona relacionada con Cajal. Cajal y el paisaje, Cajal y la geología. Nos consta que a excavaciones de Hernández Pacheco asistió Cajal. Habiendo sido profesor del Instituto Escuela, fue pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios y Pensiones, que presidía Cajal. Sin la firma de Cajal no se salía al extranjero, con billete. En los sótanos de la residencia de ese gran alcalde de Mérida, José Fernández López, montó Vicente Sos Bainat el laboratorio de geología. Luego, sería para que cobrara la pensión, en 1966 fue repuesto en la cátedra por 2 años en el Instituto de Ciudad Rodrigo. En este solar se celebró la sesión solemne de la Asamblea de Diputados y Senadores extremeños de las Cortes Españolas, junto a los diputados provinciales de Cáceres y Badajoz. Y se aprobó el anteproyecto de Estatuto de Autonomía de Extremadura. Fue el 12 de diciembre de 1981. Luego se aprobó el Estatuto y no tiene problemas para seguir siendo vigente, o sea, cierta pequeña reforma. Y aquí, no sé si el patio interior estaba aquí o dónde, dio la primera lección en 1940 Alonso Zamora Vicente. En la segunda edición del Aula de Mérida y sus cercanías cuenta pues, que vino, ya después de la guerra, un poquito ya curado de los avatares que tuvo que pasar y de sus enfermedades. Era un profesor atípico. Contaba y cuenta que se montaba encima de una vaca para ser alegría de los alumnos y un poquito de reparo de sus compañeros de clase. Lo ha contado con tanta gracia que no me extraña que, además de montarse en la vaca, comprara un burro para desplazarse, porque no había otro medio de locomoción para hacer las encuestas del Aula de Mérida. Al final cuenta que el burrito, su platero, no lo pudo matricular, porque al ser catedrático no tenía cartilla ganadera. Terminó al final regalando el burro a quien se lo cuidaba cerca de las barreras. En este instituto, y está aquí presente, dio clase al primer alumno que tuvo Zamora Vicente, Jesús Díez Marín. Jesús Díez Marín tiene 96 años y creo que se merece un aplauso. Mérida también tiene una calle dedicada a nuestro académico de honor, que fue
Alonso Zamora Vicente. Aquí tuvimos el honor de escuchar en 1996 ese discurso de ingreso que, junto con el discurso de honoris causa que le dio la Universidad de Alicante, para mí forman parte de su testamento literario. Aquí, el 17 de diciembre de 2016, gracias a la editora regional de Extremadura y al empeño del exalcalde de Mérida, Antonio Vélez, se presentó la tercera edición del Habla de Mérida y sus cercanías. Y aquí, hoy, uno de los últimos discípulos de la docencia madrileña de Alonso Zamora Vicente ha tenido el deseo y el capricho de hablarles de Ramón y Cajal en el sitio donde Zamora Vicente dio sus primeras lecciones. Soy condiscípulo de numerosos doctores dirigidos por Alonso Zamora Vicente, a los que conocí con ocasión del itinerario del año pasado. No conocíamos, y todavía no he hecho el inventario, de todas las tesis doctorales que ha dirigido, he terminado el inventario, que ha dirigido Zamora Vicente. Me encontré con la alegría de Daniel Devoto en Buenos Aires, con la alegría de Berta Payares, con la alegría de Juan Manuel González Martel, Canarias, de Juan Mayor, y también con la alegría de ser condiscípulo de Mario Vargas Llosa, que además de tener doble nacionalidad, ha sabido defender los valores de España recientemente en territorio nacional. Por tanto, creo que este lugar es muy digno para la ciencia. Está lleno de sentimientos académicos, sociales y políticos en beneficio de la ciudad de Mérida, de Extremadura y de España. En esta lectura de la lección inaugural, lo primero que me planteé, analizando qué es la lectura, fue interpretar un texto. Mi texto era un hombre, Ramón y Cajal. Disertar, exponer, discursear, llevar a cabo una materia por un maestro y unos discípulos. En este caso, a mí me toca ser el maestro y a ustedes los discípulos. Y la lección supone la inteligencia de un texto, de un personaje, según el parecer de quien lo lee o interpreta. Esa es mi perspectiva. Llegar a Ramón y Cajal como fruto de un aragonés oriental que se ha formado en Madrid y ha vivido y bebido el agua del Atlántico. Desde luego, quisiera transformarme en Ramón y Cajal y haber vivido todos los paisajes de Cajal. Me imagino a Cajal naciendo en un pueblo con nodriza, donde su padre, además de atender a los enfermos, se ganaba la vida con la espuela, porque tenía que ir a caballo a otros lugares a visitar enfermos, y con la escopeta. La caza como complemento de la sanidad de 1852.
ese Cajal, que nace en Petilla de Aragón, en las 5 villas, un altozano que en aquella época solamente tenían, creo que camino de herradura. Hoy, si quieren forzar sus máquinas, moto, bicicleta o coche, vayan allí. Verán lo que es subir por una carretera de montaña. Y luego, sin salida. Vivió muy poco tiempo allí. De pronto, su padre encuentra un paisaje dentro de las 5 villas, pero en la tierra ya más fértil. Se van a Valpalmas, una tierra preciosa, donde está hasta los 4, 6 años, y ya aquel niño iba para travieso. Se dedicaba a coleccionar pájaros, iba para traviesos a ver la naturaleza. Y su padre, hasta los 6 años, en la cueva Ramón y Cajal, llamada del Águila, una pequeña conchilla, o sea, simplemente un promontorio, la cuevita y ya, refugio para pastores. Una cueva que los biógrafos han visto como una cueva mitificada. Este verano, el 11 de agosto, hice la inversión Cajal en la ruta mediterránea Cajal y pude sentarme agachándome allí. Y allí estaba don Justo, su padre, y él, enseñándole, pues claro, por entonces el maestro debe saber menos que el médico, claro está, es evidente, ¿no? Enseñándole los rudimentos de aritmética, a escribir y francés. La obsesión de su padre, para que aprendiera francés. Y a los 6 años, su padre se tiene que ir a examinar, creo que a Valencia, porque el título su padre lo sacó en Valencia, no en Madrid. ¿Y qué hace Cajal niño con 6 años? Le escribe las cartas a su padre, estando él fuera. Niño prodigio o niño extraordinario. En esos paisajes, pues, tenemos todo el Mediterráneo, donde él vive, Zaragoza, Madrid esporádicamente, Valencia, Cataluña. Cataluña con la guerra carlista. Le llaman y tiene que ir a Cuba, conoce Cuba, vuelve, va por Cádiz y vuelve por Santander, se para en Burgos, luego Zaragoza, y luego ya, después de Valencia, en sus estudios, Europa, Berlín, Oxford, Estados Unidos, esos paisajes de Cajal a los que he llegado este verano con viaje de inmersión y también con viaje literario. Cajal conocía España a las 1000 maravillas. Pero vuelvo a las enseñanzas del maestro Zamora Vicente. A Jesús Díez Marín le enseñó a leer la historia de San Miquel, a Desmunte, la historia de un médico sueco que se cura en Capri y se enamora de Capri. Y es una historia de 1929 de la medicina. Y a mí, Zamora Vicente siempre me aconsejó, nos hablaba. El artista adolescente, retrato, traducción de Alfonso Donado. Por fin este verano he conseguido esa traducción. Acabo de leer ese artista. Y algo que he estado yo siempre buscando era Cajal
¿qué es? Escritor, científico, filósofo. Y después de darle muchas vueltas, Cajal, en 1892, consigue la máxima plenitud, llegar a la cátedra de Madrid, después de haber pasado por 7 cátedras, 3 suspendidas y 3 más, o 4 aprobadas, ¿no? O 3 aprobadas y las otras suspendidas, porque no era el candidato oficial. Lo cuenta él. En 1492, Cajal dice: he llegado al máximo. He descubierto la neurona. Me lo han reconocido. Y se plantea: yo tengo que hacer que lo que a mí me ha servido sirva para los demás. Y empieza a escribir las reglas y consejos que le sirven como discurso de ingreso de una de las academias. Termina ese discurso, se lo publican porque es un éxito. Y empieza a escribir su propia vida. ¿Y por qué escribe su propia vida? Porque había visto que había militares que contaban sus batallas. Y él dice: voy a contar mi batalla de la ciencia para todos los demás. Y ya en la revista de Aragón entrega Mi infancia y juventud. El mismo año, 1901, publica esa primera autobiografía, y a partir de ahí la completará con charlas de café, la filosofía, y con el último libro. Con el último libro. El mundo visto a los 80 años. Mi conjetura. Alfonso Donado es el director de tesis doctoral de Alonso Zamora Vicente. La Junta de Ampliación de Estudios beca con lectorados a todos los eminentes. Castillejo está casado con una dama inglesa. Damaso Alonso va a Londres, está en el grupo de los grandes poetas de Londres en aquel momento, que algunos luego vendrán a luchar en la guerra civil del bando republicano. Y vive el ambiente de James Joyce. Mi conjetura. Cajal renace la literatura autobiográfica, pero no son unas memorias tan solas. El artista adolescente plantea el problema de la educación de un chico en los jesuitas en Irlanda. Cajal ha vivido la educación en los escolapios. Pérez de Ayala ha vivido la educación en los jesuitas en Carrión de los Condes. Hay un algo para reforma de la enseñanza. El mensaje, la teoría de Joyce, es revolucionar la novela. Y la revoluciona. Sueños, monólogo. Pero es que Cajal es especialista en sueños, es espiritista y plantea también con una lectura en primera persona, una exposición en primera persona, ese ser de la autobiografía nueva. Luego vendrán otros. Tenemos anterior a Cajal la biografía de Darwin y posterior a Cajal la de Einstein. No mucho más con ese estilo. Rogaría que guardaran silencio, porque estoy que dar la lección soy yo. Que se distrae. Dejo la conjetura hasta encontrar
pensamiento y está ahí. La otra forma de esta lección ha sido gracias a la Sociedad Científica de Mérida. En un debate con un grupo de WhatsApp de 60 personas, y en ella he experimentado el aprendizaje inverso, fomentando el estudio previo, la enseñanza al revés, la enseñanza invertida, siguiendo al innovador profesor Alfredo Prieto Martín, premio 2014 a la innovación educativa de la Universidad de Alcalá. El 14 de octubre de 2014 recibí un mensaje suyo donde nos daba los éxitos de las 45.000 visitas del blog del profesor. Le contesté, porque yo contesto a todos los correos electrónicos: Alfredo, enhorabuena por el premio. Me alegra que haya sido en Alcalá, donde el equipo de la Ilia Complutense abandonó la lección magistral salmantina e innovó todas las ciencias, abriendo los ojos a Erasmus y Lutero, de la mano del innovador cardenal Cisneros, que acogió al anciano Nebrija, que lo habían echado de Salamanca, para que enseñara bien, dando clase, leer la lectio, o no dándola. Si quisiera leer, que lea. Y si no quisiera leer, que no lea. Como yo mismo. Si digo, no quiero leer más, no leo y termino la lección. Pues no, pues sigo. Me contestó Alfredo Prieto: gracias, Antonio. En mi opinión, la lectio, comentatio, disputatio en las universidades de los países contrarreformistas se quedó en lectio. Lectio et lectio. Eso es de la disputatio, pervivió donde luteranos y anglicanos se impusieron, pero no donde la Iglesia de Roma mantuvo su incontestable autoridad. En mi opinión, la clase más... Aunque en los últimos tiempos nos vamos civilizando y nos conformamos con acallarles o mandarles al exilio. Un abrazo, Alfredo. A partir de esta enseñanza de Alfredo Prieto Martín, descubrí que existía la fuerza, que es la base de mi lección invertida de hoy. La lección se ha convertido en el foro digital y apuntes hay en internet público. En el foro digital dice don Rufino Rodríguez Sánchez, profesor y geógrafo, creador de la Sociedad Científica de Mérida. En el diálogo es una técnica de diálogo, sin que muchos colegas se dieran cuenta, fui introduciendo el diálogo de la lengua de Juan de Valdés. Preguntar para que te contestara. Platón, el Renacimiento, el Giro del Espacio. Todo sirve. Contacté con el primer compañero del foro, don Cándido Vicente Calle, un biólogo que había hecho la tesis de doctorado sobre Ramón y Cajal, con el humanista e historiador sueco don Martín Martínez Riquet, de la Universidad de Lund, con el físico don Carlos Baena, y una lista hasta completar los 66 miembros del foro, entre ellos el profesor Víctor Bermúdez, del que he aprendido muchísimo para saber filosofar un poquito. El primer paso para esta quest fue el encontrarme la biblioteca y lo que queda de ella, de lo que fue
Biblioteca Ramón y Cajal, las herencias de Luis y de Jorge. Y el resultado primero lo hemos tenido, como se ha referido nuestro secretario de la Academia, en la exposición de Badajoz, exposición Cajal. El siguiente paso fue acercarme a la lectura y documentación de la obra de Cajal, desde mi perspectiva. No es exhaustiva, imposible. Cajal es inabarcable, ya he dicho alguna vez. La ruta mediterránea Cajal me ha servido de mucho. Fue una inversión en plena naturaleza, como decía Cajal. Y la primera inversión en plena naturaleza que él tiene es la que tiene en Cuatro Caminos. Saboreé durante un bienio, en cierto huertecito de los Cuatro Caminos, el encanto vivificante de la existencia rústica. Se dedicó a observar las hormigas y todos los elementos de su jardín. Me he acercado a Cajal como un lector que interpreta a Cajal desde otra perspectiva. Sus coetáneos, he meditado mucho en ello. Sus biógrafos, su necrológica, su olvido. Cajal en la posguerra, sus centenarios. Desde la generación de la posguerra, García Durán, Calle Tralgo, pasando por la generación de las cátedras a las últimas noticias cibernéticas. Es una experiencia educativa el leer a Cajal. Se están publicando en Internet contenidos nuevos sobre Cajal, algunos solo accesibles por medio pago de cuota. Internet y congresos, además, inabarcables para todos. En el siglo futuro hay una relación que me une a ese Cajal de la Junta de Ampliación de Estudios que supo llevarla y dirigirla desde 1907 a 1934, cuando murió. La de políticos que tuvo que orientar. Los noes, los síes, hubo dulces y amarguras. Pensemos que Alfonso XIII, un rey joven, cuando consigue el premio Nobel, después la dictadura de Primo de Rivera y luego la República. Y las generaciones coetáneas que Cajal se va haciendo viejo y los jóvenes piden más. Para mí, Cajal triunfó, pero sufrió mucho por la ciencia española. Sufrió sobre todo en el periodo de la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. En el 2017-2016, Recasens tiene una queja de los alumnos que no quieren hacer prácticas. Cajal, gracias a Calleja, había conseguido comprar 40 microscopios para prácticas de los estudiantes. 1917, año muy difícil en Europa, Revolución Rusa, problemas con Cataluña. Los estudiantes, anarquistas, lógicamente, reivindican sus derechos. La práctica, tenían que pagar una pequeña cantidad por hacer la práctica. Solución que dio el decano: en vez de 40 prácticas, se dan solamente una. Eso fue ya la decadencia de Cajal. La otra decadencia fue cuando le proponen una pensión extraordinaria de 25.000 pesetas y el Parlamento, el Congreso Español, con 105
diputados dicen que no le dan las 25.000 pesetas de pensión extraordinaria vitalicia, porque sería sentar un precedente. Y ya Cajal, en decadencia, pero manteniendo siempre el tipo, llevó adelante todo su proyecto de divulgar la ciencia. En 1926 contrata para divulgar la ciencia a Enriqueta Levy, hija de un judío, huérfana de padre, que sabía perfectamente alemán, que había aprendido curiosamente en el Instituto Alemán. Y eso fue su salvación. Desde 1926 hasta que muere, la mejor neumonía de Cajal la tenemos en Enriqueta Levy. Otro aspecto y otra perspectiva de Cajal es la relación cuando era joven, con 25 años, se afilia a la logia Caballeros de la Noche número 68 de Zaragoza, a la que Ricardo Serna le llamó a Cajal como un masón durmiente. Se afilió, pero nunca más se supo de él. Haciendo un traveling en el tiempo, he encontrado, gracias a documentación facilitada por Carlos Baena, el siglo futuro, un 18 de octubre de 1934, 18 de octubre de 1934, la crónica de la exposición del féretro de Cajal, cómo van a 120, cómo van las autoridades. Se acerca el ministro en 1934 porque el presidente de la República y el del gobierno estaban resolviendo los problemas de Cataluña. Y en el mismo periódico, curioso, leo, en busca de Margarita Nelke. Como parece ser que la tristemente conocida socialista Margarita Nelke se encontraba en Almendralejo, la Guardia Civil ha dado varias batidas practicando registros en algunas casas sin que haya sido detenida. Margarita Nelke está relacionada con Cajal porque a partir del año 26, gracias a Enriqueta Levy, consiguió un favor especial de Cajal de recoger todos los escritos sobre la mujer y publicarlos. Pero Margarita Nelke se la jugó. Cajal hizo el prólogo, Margarita Nelke lo publicó y le manda en una carta: vamos, todo lo que usted gane y tal, la edición y tal, para usted, excepto el 25% de los derechos que me tocan a mí. 2 años después, el editor Aguilar le dice: ¿cuándo reeditamos el libro La Mujer? Dice: si no tengo ni un ejemplar, si no sé qué se ha publicado. Evidentemente, Margarita Nelke en aquellos años tuvo que huir al extranjero y se olvidó de pagar las deudas a Cajal y de entregarle un ejemplo. Ese libro, pues lógicamente, la antología que hace Margarita Nelke no la revisa Cajal, porque Cajal en aquel momento ya no podía estar con tantos elementos, estaba muy enfermo con esa arteriosclerosis cerebral que por lo visto le producía que no podía estar en lugar cerrado. Empezaba a tener dolores de cabeza, mucho insomnio, y por eso ese otro Cajal, de ser un Cajal de casino, de tertuliano, se transformó en otro Cajal. Insisto en la importancia de Castillejo en la institución, en la Junta de Ampliación de Estudios, y sobre todo Castillejo en el sentido que fue el secretario ideal para la institución. Castillejo luego fue muy atacado por el otro sector triunfador y, curiosamente, este Castillejo, del que siempre he oído hablar a Zamora Vicente. La escuela de Cajal está muy relacionada con la Escuela Española de Lingüística.
la escuela de la identidad. Es algo que sin la unión de todos aquellos intelectuales que lo hicieron posible, no podríamos ahora disfrutar y hacer una revisión de lo que nos han contado. Porque claro, lo que nos han contado, nuestros maestros exiliados contaban poco, los otros lo contaban desde otra perspectiva. Y luego en la transición, pues también hemos tenido alguna miopía para interpretar. Creo que ahora que estamos ya celebrando el 83 aniversario de la muerte de Cajal, es el momento para revisar la perspectiva hacia Cajal. Les podría hablar de Cajal, el paisaje y la pintura, la fotografía. Para mí, Cajal es un microscopio, un telescopio y una cámara fotográfica detrás de un investigador. Con el microscopio primero que compra Brazos y con el otro microscopio que le regala la Diputación General de Zaragoza, ese SAIS hizo sus grandes descubrimientos. Pero si no hubiera aprendido fotografía en las ferias y fiestas de Huesca, cuando llegó el primer daguerrotipo, Cajal no hubiera llegado al microscopio. Con el microscopio fue capaz de hacer un autorretrato, la microfotografía. Con la cámara fotográfica conseguía, con dos objetivos, la foto en relieve. Y aquí enlazo con la otra idea que dejó antes, el paisaje y Cajal. El día en que algún investigador paciente ponga en orden todos los negativos que se conservan de Cajal, veremos la historia fotográfica y la biografía de Cajal en vida. Porque hizo fotos enseguida en Zaragoza. Los autorretratos que se parecen y ponen una mano y luego con una cera el objetivo disparador automático o disparador a distancia. Fotos, ¿qué tal? Luego, era tan esteta de sus fotos que no se dejaba retratar y de hecho su fotógrafo oficial fue su yerno, casado con una hija suya, Padrón. Es una maravilla. La pintura de Cajal. Cajal aprende pintura después de que su padre no le quería dejar ser pintor, lo quería ser médico, pero al final tiene unos cursos muy interesantes con León Abadías. Y el bodegón que conservan los herederos de Encarnación Ramón y Cajal Conejero es de la Escuela de Abadías. Pero son las acuarelas y son las láminas de anatomía que hace con su padre en las primeras clases que da en Zaragoza, siendo profesor auxiliar, profesor libre. Y luego, muchas acuarelas que desconocemos su paradero. Y desconocemos su paradero porque Cajal, a pesar de haber atado casi todo en su testamento, la herencia de Cajal se ha visto muy desperdigada. Desperdigada como la historia de España. Cajal y la neurociencia. Ahí tenemos la neurona, nombre neurona, que le apellida un investigador, y el segundo apellido, sinapsis. Todo ese mundo que los científicos dicen que nos ha avanzado mucho más con medios mejores. Del microscopio al telescopio, Cajal termina siendo un panteísta del paisaje y de la naturaleza y ve en las nubes, en el cielo, por algo tiene un cráter de la luna llamado Cajal y la aviación sueca ha puesto un avión con nombre Ramón y Cajal. De lo mínimo a lo máximo,
al infinito. En la memoria de Cajal tenemos también que se enfrentó a corrientes que él no concebía o no quería entender, a Freud. Cogió él y analizó 570 sueños propios y de otros personajes y dijo que no encontraba ninguna relación explicable con el propagandista de Freud. Acertó. Es curioso. Lo experimentaba todo. Ya les he hablado del espiritismo, de la interpretación de los sueños y, como hoy día, las palabras de Gregorio Marañón. Fueron pocos los que le leyeron. De Castro, a medida que el tiempo transcurra, se agigantará aún más su gran figura. Lo estamos viendo. Es el científico español que más citas internacionales tiene. Su amigo y médico, Teófilo Hernando, es el primer hombre de ciencia completo que ha asistido en España. En ese homenaje, condicionado por la situación anómala de España en 1934, el 18 de diciembre, intervinieron Corpus Varga, Miguel Herrero de Tejada, su médico particular, Pitaluga y Cortejo, gran amigo. Pero Cajal también es un filósofo escritor y nos lo ha dejado muy claro en la distracción de la lectura. Escribió novelas de ficción al estilo de Julio Verne, cuentos de verano. Cuando era pequeño consiguió la biblioteca del confitero de Hierve y allí se empapó de aquellas lecturas. Muy importante para conocer a Cajal son la obra literaria que él entrega al bibliotecario de la Biblioteca de la Complutense y la entrega en 1933. Es un folleto de unas 30 páginas y allí dice quiénes son sus discípulos y quiénes no. Dice lo más importante de su producción. Ya viejo, pero tan viejo que sería el mes de mayo, junio, incluso julio, unos meses antes de morir, redacta el último capítulo y nos recomienda los libros, pero recomienda a los ancianos, libros para ancianos. Él ya estaba lejos de todo. Dice, hay que leer libros, también periódicos y revistas. Los clásicos griegos, y aquí un guiño al Festival de Mérida, de teatro, Homero, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, Heródoto, Luciano, Víctor, Cras, Diógenes, Laercio. No se os vaya la geografía de Estrabón. De Diógenes dice, el noticioso y puntual Diógenes sigue siendo, desde hace 20 años, mi autor favorito, como si dijéramos mi libro de cabecera. Recurro a él cuando se cierren las pesadillas y el espíritu se salta. Ciertamente no es este compilador un exquisito estilista como Plutarco, ni un crítico clarividente, empero tiene el incentivo de la amenidad y candor literarios. Relata todo lo que sabe de la vida de los filósofos. Cita incluso los testamentos y procede con admirable cotidianismo. Plutarco es peligroso para ser leído por la noche. Está obsesionado con que los abuelitos duerman en paz. Escribe demasiado bien. En sus vidas paralelas
relata empeñadas batallas, proezas heroicas y memorables batallas harto interesantes para no desvelarlos. Los moralistas griegos, Epicteto, Teofrasto y Cebes, cuya tabla parece haber servido de modelo para algunas alegorías del criticón de Graciano. Ahí tenemos a un Cajal que relaciona la literatura, la filosofía greco-latina con la llegada a los clásicos españoles. Clásicos romanos. Esto es un humanista, un Cajal desde otra perspectiva. Cicerón, diálogos sobre la vejez, comedias de Plauto y Terencio, Séneca, Epicuro, Lucrecio, Lucano, Estacio, Juvenal, Persio, Ovidio, Horacio, Catulo y Comercio, Julio César, Apuleyo, Tito Livio. Y clásicos españoles, dice, bueno, toda la colección rivadeneira. Claro está, estamos en 1930, los clásicos castellanos seguían por el número 20, no mucho más, pero admiraba mucho a Quevedo, a Cervantes. En 1905 dio un gran discurso sobre la ciencia en Cervantes y cómo Cervantes fue un elemento. Los poetas del siglo de oro, no se los leo porque son los que salían en un manual, pues yo creo, de bachillerato de los años 60. Del siglo XVIII-XIX, Feijó, Campomanes, Jovellanos, Moratín, Musoleno, Zorrilla, y en poesía, Lista, Zorrilla, Campoamor y Galán, nuestro Gabriel y Galán. Dice que solo prohibiría como lectura nocturna las melancólicas composiciones de Bécquer y El Diablo Mundo, de Espronceda, Las noches lúgubres de Cadalso y otras composiciones capaces de turbar el sosiego y la tranquilidad de ánimo del avejentado. Cada cosa a su tiempo y sazón. Siempre pone la puntilla. Y de libros extranjeros, desisto del empeño, puesto que convertiría esta lista en un catálogo de librería internacional, dice, pero aconsejo libros de viajes antiguos y modernos, mayormente los periplos de los arraigados argonautas del mar y del aire, avión o dirigible. Siempre un explorador Cajal. Las narraciones cautivadoras con ilustraciones fotográficas de las maravillas de la historia natural. Y los tratados